Buenas tardes, chicos, hablan con el profe John y el día de hoy vamos a trabajar rotación de figuras. Básicamente, ¿qué es la rotación? Es girar un objeto alrededor de un punto fijo. Por eso definimos tres elementos. El objeto que vamos a rotar, el centro de rotación, que es el punto sobre el cual vamos a girar, y el ángulo sobre el cual vamos a trabajar. Una vez que tenemos definidos estos tres elementos, entonces vamos a ver un ejemplo. Tenemos un polígono y tenemos aquí marcado con una cruz lo que va a ser nuestro punto de rotación. Entonces, vamos a darnos cuenta de qué consta una rotación. Entonces, una vez que tenemos nuestro polígono, podemos hacerlo girar en torno a ese punto. Nos cuenta que ese polígono está girando, ¿cierto? Pero sigue siendo el mismo polígono, ¿cierto? Entonces ese polígono giró alrededor de, no se despegó de ese lado, de ese punto, perdón. Giró, giró, giró. Entonces, cuando hay dos formas de girar, podemos girar en contra de las manecillas, que serían ángulos positivos, o a favor de las manecillas. Estos dos se llaman sentido horario o antihorario, si va a favor o en contra de las manecillas del reloj. Vamos ahora un segundo ejemplo. Entonces tenemos nuestro objeto. Tenemos que ahora no vamos a girar alrededor de un punto de la figura, sino un punto exterior. ¿Cómo hacer para crear la figura, la nueva figura que me va a quedar? Entonces lo que hago es, primero, mido el ángulo sobre el cual voy a rotar. En este caso voy a rotar 100 grados positivos. Entonces lo que hago es desde mi punto de rotación, escojo un vértice, trazo una semirrecta y trazo mi ángulo en la dirección y el sentido que lo estoy marcando. En este caso quiero 100 grados positivos. Como son 100 grados positivos, se tiene que ir en contra. En contra quiere decir en sentido contrario hacia allá de las manecillas del reloj. Ya una vez que marqué mi ángulo, entonces mido lo que hay del punto de rotación al vértice y eso mismo lo marco en el otro lado del ángulo. Este proceso se puede hacer con un compás o con una regla. Puedo medir simplemente o puedo abrir mi compás y nuevamente lo abro aquí, a la misma distancia. Hago el proceso de igual forma con los otros vértices que tenga la figura. En este caso son dos. Entonces trazo los otros dos ángulos y sobre esos dos ángulos marco mis puntos, las distancias y los uno. Me queda mi nuevo polígono. Mi nuevo polígono es exactamente igual al primero, al rojo, solamente que rotado. Vamos a ocultar, vamos a ver aquí con este deslizador cómo sería si se rotara con otros ángulos. ¿Sí? En 360 la figura vuelve a casar exactamente igual. ¿Sí? Y aquí, si yo no quiero un ángulo positivo, sino lo hubiera querido negativo, no arranco hacia arriba, sino arranco con las manecillas de reloj en sentido horario. ¿Listo? Y así se rota un polígono. Ese polígono que está haciendo es girar. Una rotación es un giro. ¿Sí? En conclusión, podemos concluir varias cosas de acá. La primera es que en la rotación se conserva la forma. El triángulo siguió siendo el triángulo. Tiene el mismo tamaño, se conserva el tamaño. Lo único que cambia es la posición del triángulo. ¿Listo? A partir de estas rotaciones se pueden generar muchas cosas que tú ves en la vida cotidiana. Por ejemplo, si yo quiero rotar este cuadrado en sentido positivo 90 grados, tengo este nuevo cuadrado. Pero si lo hubiera querido rotar en sentido negativo, 90 grados, entonces aparece este nuevo triángulo, este nuevo cuadrado. Si lo sigo rotando, me va a aparecer una tira. Entonces puedo hacer tiras decorativas, ¿sí? Y básicamente este es el tema de la rotación. Recordemos los elementos para finalizar. Son el objeto, el centro de rotación y el ángulo sobre el cual voy a rotar. Y las propiedades conservan la forma, el tamaño y la posición. Aquí en el último ejemplo lo que estamos haciendo es girar 90 grados o, ojo, acá podemos hablar de giros de vueltas, medias vueltas, un cuarto de vuelta, bueno, etcétera. Un cuarto de vuelta son 90 grados.
Y ya depende si lo va a dar un cuarto de vuelta hacia la derecha o hacia la izquierda. Si da un cuarto de vuelta hacia la izquierda, es decir, hacia allá, sería hacia allá. Si damos un cuarto de vuelta hacia allá, sería un ángulo positivo. Y si damos un cuarto de vuelta en sentido contrario, es decir, hacia la derecha, sería un ángulo negativo. Y eso sería todo por hoy, chicos. Suscríbanse a mi canal, denle like. Bye bye.